En medio de la desesperación y la pérdida, Enrique creyó que su vida estaba arruinada para siempre. Pero lo que parecía su final fue solo el comienzo de un camino inesperado. En un pequeño pueblo llamado La Hermosa, encontró no solo la oportunidad de reconstruir una iglesia, sino también la de reconstruirse a sí mismo. A través de la fe, el amor y el propósito divino, Enrique descubrió que todo, incluso el dolor, puede transformarse en bendición cuando Dios te guía con un hilo invisible hacia donde realmente perteneces. El sonido del impacto aún resonaba en la mente de Enrique. Aunque habían pasado meses desde el accidente, cada noche se repetía en su memoria como un eco interminable. Antes de aquel día, su vida estaba perfectamente trazada, como los planos que diseñaba con precisión milimétrica. Era arquitecto, un hombre de lógica y estructura. Creía que cada detalle debía ser calculado, que el éxito dependía de la planificación. Pero el destino no sigue planos humanos. El accidente lo había dejado con una lesión severa en la pierna. No podría supervisar obras, no podría caminar libremente entre los cimientos de sus proyectos. No podría ser quien era. Ahora pasaba sus días en su apartamento, rodeado de maquetas que nunca verían la luz y documentos de proyectos en los que ya no podía trabajar. Pero más que el dolor físico, el vacío que había dejado Verónica pesaba aún más. La mujer con la que había compartido 3 años de su vida, con la que había soñado un futuro, se había ido antes de que él pudiera abrir los ojos tras la cirugía. No fue un adiós entre lágrimas ni una despedida llena de incertidumbre. Verónica simplemente había decidido que su vida no podía detenerse. No iba a abandonar sus proyectos profesionales ni su crecimiento por alguien que, según los médicos, tal vez nunca volvería a ser el mismo. Así que fue al hospital, pero no a verlo. Se presentó en terapia intensiva solo para entregar el anillo a sus padres y deslindarse por completo de él. Como si 3 años juntos pudieran reducirse a un objeto devuelto. Desde entonces, Enrique evitaba pensar en ella, en el futuro que habían trazado juntos, en las conversaciones sobre su boda que ahora no significaban nada. Su vida había cambiado de forma irreversible. Aunque la indemnización que le dieron tras el accidente le aseguraba estabilidad económica, no solo para él, sino también para sus futuros hijos, el problema no era el dinero. Era el vacío. Las horas se hacían eternas, los días transcurrían sin propósito. Después de tantas solicitudes de trabajo rechazadas y proyectos no aprobados, la carta de la iglesia apareció como una posibilidad inesperada. Era un sobre arrugado, sin remitente claro, pero con una petición singular. Nos gustaría que supervisara la restauración de la iglesia del pueblo La Hermosa. Ha estado cerrada por décadas, pero creemos que merece renacer. No buscamos un arquitecto. Buscamos a alguien que comprenda el valor de lo que está roto. Enrique soltó una risa amarga. ¿El valor de lo que está roto? Si alguien sabía lo que significaba estar destrozado, era él. Decidió visitar el sitio, solo para ver. No tenía intención de aceptar el trabajo, solo quería satisfacer su curiosidad. La iglesia estaba a 1 hora de la ciudad donde vivía, en una zona donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban cubiertas de polvo y grietas, los vitrales rotos, y el altar apenas visible entre escombros. Pero en medio de aquella decadencia, había algo imponente. Algo vivo. El pastor Elías lo esperaba en el umbral. Pensé que no vendrías, dijo con una sonrisa tranquila. Enrique observó la estructura deteriorada a su alrededor. No estoy seguro de qué hago aquí. Elías le extendió la carta que había recibido, ahora en sus manos. Tal vez estás aquí porque aún no comprendes lo que significa. Enrique frunció el ceño. ¿Y qué significa? Elías señaló la cúpula resquebrajada de la iglesia. A veces, las cosas rotas son las que más necesitan ser reconstruidas. Y a veces, Dios. Mientras la tarde caía sobre la iglesia olvidada, el viento se filtró entre sus paredes resquebrajadas, como si murmurara una historia que aún no había sido escrita.
Enrique manejó de regreso a la ciudad con el mismo aire de indiferencia con el que había llegado. La propuesta del pastor le pareció absurda. Restaurar una iglesia antigua en un pueblo olvidado no era el tipo de trabajo que él habría considerado antes de su accidente. Y ciertamente no lo consideraba ahora. Nada en la estructura le inspiraba. Nada en el proyecto le hacía sentir que valía la pena. Además, la carretera que llevaba al pueblo era peligrosa, una serie de curvas cerradas bordeadas por montañas y precipicios. Cada kilómetro le recordaba su fragilidad, el accidente que le robó su estabilidad. No tenía intención de volver. Los días pasaron, luego las semanas. Enrique continuó enviando solicitudes de trabajo sin éxito. La seguridad financiera que tenía no cambiaba el hecho de que no sabía qué hacer con sus días. Fue un mes después cuando su teléfono sonó con un número desconocido. Enrique, soy el pastor Elías. Él suspiró. Había pensado que el hombre ya se habría olvidado de su visita. ¿Puedo ayudarle en algo? Respondió con tono neutral. Creo que sí. La iglesia ha reunido algunos fondos extra para ofrecerle un mejor pago. Además, hemos arreglado para que pueda quedarse en una de las casas cercanas si decide aceptar. Así no tendría que manejar todos los días. Enrique frunció el ceño. ¿Reunieron fondos? Elías hizo una pausa antes de responder, con una calma que parecía no alterarse por la resistencia de Enrique. Sí. La comunidad organizó una actividad para reunir dinero con el propósito de contratarlo. Ellos creen en esta reconstrucción. Creen que usted es la persona indicada. Enrique no supo qué decir. No podía comprender por qué esas personas harían algo así por alguien como él. No eran su familia. No eran sus amigos. No le debían nada. Y, sin embargo, habían trabajado por él. Una idea comenzó a germinar en su mente, pequeña pero persistente. Tal vez su trabajo ya no era una necesidad, sino un hobby, algo para mantener su mente ocupada. Y si iba a pasar meses sin encontrar otro proyecto, quizás podría probar. Solo por curiosidad. Solo por llenar el tiempo. Solo para ver. Elías no lo presionó, solo esperó en silencio, dándole espacio para decidir. Finalmente, Enrique exhaló profundamente. De acuerdo. Iré mañana a ver la casa. El pastor sonrió. Lo esperamos. El pueblo La Hermosa hacía honor a su nombre. Aunque pequeño y apartado, tenía un aire cálido, una sensación de hogar que Enrique no esperaba. La casa que le habían asignado era humilde pero acogedora, con muebles rústicos y cortinas coloridas que daban vida al espacio. Había llegado sin grandes expectativas, pero lo primero que notó fue el aroma que flotaba en el aire. Algo delicioso lo esperaba. Sobre la mesa, un plato humeante con guiso casero, tortillas recién hechas y un vaso de agua fresca lo aguardaban como si supieran que él llegaría justo en ese momento. Pero lo que Enrique no sabía era que al amanecer, antes de empezar a cocinar, doña Norma había hecho una oración. Se sentó en su pequeña cocina, cerró los ojos, y con manos entrelazadas, pidió con fe. Señor, toca el corazón de don Enrique. Que en este pueblo encuentre algo más que un trabajo. Que sepa que no está solo. Y que cada alimento que prepare sea un consuelo para su alma. Había cocinado con amor, creyendo que su sazón podría convencerlo de quedarse. Cuando Enrique probó el primer bocado, algo dentro de él se relajó sin que lo notara. No dejó nada en el plato, aunque su rostro no lo demostraba, su hambre lo traicionó. Doña Norma lo miró con satisfacción, y con ternura, le dijo. Cada día que esté con nosotros, le voy a preparar la comida más rica que ha probado. Ande, arregle nuestra iglesia. Enrique la miró sin saber qué responder. Todos en el pueblo vamos a hacer que el tiempo que pase aquí lo pase tranquilo y contento, continuó ella. No tenemos mucho que ofrecer, pero lo que hagamos, lo vamos a hacer de corazón. El peso de aquellas palabras quedó flotando en el aire. A lo largo de los meses,
Enrique había sentido que nadie esperaba nada de él. Sus talentos parecían haberse vuelto inútiles. Pero allí, en ese rincón perdido del mundo, un grupo de personas había apostado por él sin pedir nada a cambio. No dijo nada, pero en su interior algo empezó a cambiar. Y aunque aún no lo sabía, ese pueblo estaba a punto de enseñarle más sobre la reconstrucción que cualquier plano que había dibujado en su vida. A lo largo de los meses, Enrique había sentido que nadie esperaba nada de él. Sus talentos parecían haberse vuelto inútiles. Pero allí, en ese rincón perdido del mundo, un grupo de personas había apostado por él sin pedir nada a cambio. No dijo nada, pero en su interior algo empezó a cambiar. Y aunque aún no lo sabía, ese pueblo estaba a punto de enseñarle más sobre la reconstrucción que cualquier plano que había dibujado en su vida. Enrique respiró hondo mientras observaba la iglesia desde la pequeña casa en la que ahora vivía. La decisión estaba tomada, se quedaría. No podía explicarlo con claridad, pero algo en la forma en que el pueblo se había esforzado por traerlo, en la manera en que doña Norma le preparaba la comida con tanto cariño, en el tono paciente del pastor Elías, lo hacía sentir que debía intentarlo. Además, solo sería un mes. Tenía experiencia en proyectos de restauración, sabía lo que debía hacerse. Con una planificación estructurada y una buena mano de obra, la iglesia de más de 100 años podría recuperar su antiguo esplendor rápidamente. Desde el principio el pastor Elías se encargaba de coordinar todo, mientras su mano derecha, Francisco, organizaba a los voluntarios. Los hombres de la iglesia estaban listos para trabajar, pero no estaban solos, algunas mujeres del pueblo también se ofrecieron a ayudar, convencidas de que su esfuerzo traería bendición. Mientras Enrique recorría el edificio, observó las grietas en las paredes, los bancos cubiertos de polvo, los vitrales rotos por el tiempo. ¿Cuántas historias habría presenciado aquel lugar? Milagros. Bodas. Conversaciones entre lágrimas y risas. Oraciones desesperadas. Fe restaurada. Y lo que aún estaba por ocurrir. El pueblo no solo quería recuperar un edificio. Quería recuperar su historia. Enrique soltó un leve suspiro y tomó su libreta de notas. Vamos a hacerlo. Aún no sabía que aquello no sería solo una restauración de piedra y madera, sería la restauración de su propio corazón. La semana había transcurrido sin contratiempos, y Enrique no podía evitar notar la meticulosa administración de recursos por parte de la comunidad. Cada madera, cada clavo, cada saco de cemento había sido comprado con esfuerzo. Nada se desperdiciaba, porque aquel dinero había sido reunido con sacrificio. Enrique sentía un respeto genuino por ello, aunque aún no expresaba su pensamiento en voz alta. Pero lo que más lo sorprendió fue lo que encontró mientras reparaba una de las grietas en una de las paredes laterales. Mientras retiraba trozos de yeso deteriorado, descubrió una serie de inscripciones antiguas, ocultas bajo capas de restauraciones previas. Eran palabras talladas con cuidado, desgastadas por el tiempo, pero aún legibles. A medida que trabajaba en la reconstrucción, su curiosidad lo llevó a limpiar el área con más detalle. Entre las frases gastadas, encontró una que le hizo detenerse por completo. Perdí todo. Pero en esta casa encontré mi propósito. El mensaje parecía haber sido escrito hace décadas por alguien que también vivió una pérdida. Alguien que, como él, tuvo que reconstruirse desde los escombros. Se quedó observando la frase durante varios minutos, sintiendo como cada piedra que colocaba, cada grieta que reparaba, se convertía en una enseñanza sobre cómo todo en la vida, incluso los momentos más oscuros, tienen un propósito dentro del plan divino. El pastor Elías y Francisco lo notaron, pero no dijeron nada. Solo esperaron a que Enrique hiciera la pregunta. Finalmente, sin apartar la mirada de la inscripción, Enrique habló. ¿Quién escribió esto? Francisco sonrió. El fundador de la iglesia. También perdió todo antes de llegar aquí. Enrique no respondió de inmediato. Pero algo en su interior empezó a cambiar.
Tal vez su talento no era solo para construir edificios. Tal vez estaba aquí para reconstruir vidas, comenzando con la suya. Este momento marca un punto de conexión profundo entre Enrique y la historia de la Iglesia. Lo que él pensó que era solo trabajo empieza a transformarse en un viaje personal. La inscripción que encuentra le refleja su propio dolor, y sin saberlo aún, este proyecto está tocando partes de su corazón que él creía cerradas. Los días avanzaban en la reconstrucción, y Enrique seguía intrigado por la historia del fundador. Durante una pausa, el pastor Elías notó su curiosidad y se acercó con una sonrisa. «Parece que quieres saber más». Enrique asintió, sin admitir abiertamente que algo en aquella historia lo tocaba de manera personal. Elías limpió el polvo de un viejo banco y se sentó, dispuesto a contarle lo que sabía. Hace más de 100 años, un misionero llamado Rob Curtis llegó a este pueblo. No hablaba nuestro idioma, pero se daba a entender como podía, con gestos, con dibujos, y sobre todo, con amor. Enrique frunció el ceño. Usaba el dinero de las ofrendas misioneras para construir la iglesia él solo, piedra por piedra. No tenía ayuda, no tenía traductor, pero cada día iba de casa en casa compartiendo de Jesús, aunque la gente apenas lograba entenderlo. ¿Lo hizo solo?, preguntó Enrique. Así es, le contestó Elías. Al principio sí. Usaba el dinero de las ofrendas misioneras para construir la iglesia, piedra por piedra. No tenía ayuda, no tenía traductor, pero cada día iba de casa en casa compartiendo de Jesús, aunque la gente apenas lograba entenderlo. ¿Y qué pasó?, preguntó Enrique, sin darse cuenta de que su interés estaba creciendo. Elías sonrió. Poco a poco, algunos empezaron a escucharlo. El abuelo de doña Norma fue uno de los primeros en acercarse. No solo le ayudó a construir la iglesia, decidió seguir a Jesús y cambiar su vida para siempre. Enrique pensó en lo que eso significaba. Aquel hombre, Rob Curtis, no solo había levantado un edificio. Había plantado algo que crecería por generaciones. Cada piedra aquí no solo representa trabajo, sino vidas transformadas, continuó Elías. No sabemos mucho de lo que pasó en su interior, solo lo que dejó detrás. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Enrique lo miró con curiosidad. ¿Qué? El pastor señaló la inscripción que Enrique había descubierto en la pared. Que Rob Curtis también perdió todo antes de llegar aquí. El aire se volvió pesado. Las palabras parecían resonar dentro de Enrique con una fuerza inesperada. Porque él también lo había perdido todo. Por primera vez desde su llegada, comenzó a preguntarse si estaba en la hermosa solo por casualidad, o si Dios lo había traído hasta ahí con un propósito mayor. Las inscripciones en la iglesia eran el único rastro tangible que quedaba de Rob Curtis, pero con el paso de los días, Enrique descubrió que su legado iba más allá de las palabras talladas en las paredes. Fue doña Norma quien terminó de revelar la historia. Una tarde, mientras preparaba la comida, le habló sobre el verdadero dolor que había traído al misionero hasta la hermosa. No lo supimos de inmediato, comenzó, removiendo el guiso con calma. Pero después entendimos que Rob había perdido a su familia en un accidente. Enrique levantó la mirada. ¿Toda su familia? Sí, respondió con un suspiro. Solo él sobrevivió. Por un momento, Enrique no supo qué decir. La historia lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. Él también había perdido todo, aunque no de la misma manera. Pero la sensación de vacío, el dolor de mirar atrás y no encontrar el futuro que había imaginado, era algo que conocía demasiado bien. Su vida no tenía un panorama ni bueno ni feliz, continuó doña Norma. Pero cuando Jesús llega hasta la herida más profunda, la va sanando con amor. Las palabras flotaron en el aire. Después de todo, agregó, su familia ya estaba en la presencia de Dios. Rob entendió que él también llegaría allí cuando su tiempo llegara, así que decidió dar lo mejor de lo que le quedaba de vida para servir a Dios y ayudar a otros.
Enrique pasó un largo rato en silencio. Rob no se había resignado a su dolor. Lo transformó en propósito. Y ahora, más de un siglo después, su decisión seguía impactando vidas. ¿Podría él encontrar un propósito en medio de lo que había perdido? No tenía la respuesta. Pero el viento cruzó por la ventana de la cocina en ese instante, como si quisiera susurrarle algo. El viento se filtró por la ventana de la cocina, moviendo ligeramente las cortinas. Enrique seguía en silencio, reflexionando sobre lo que había escuchado. Rob Curtis había perdido a su familia en un accidente. Él había visto su mundo derrumbarse en un instante. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, había encontrado propósito en la obra de Dios. El pastor Elías entró en ese momento, como si supiera que Enrique necesitaba escuchar algo más. Dios no necesita que entendamos todo, dijo con calma. Solo nos pide que confiemos en que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Enrique levantó la mirada. Romanos 11, 36, susurró Elías. Rob comprendió que su vida no terminó en el accidente, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenecen a Dios. La frase golpeó el corazón de Enrique con una intensidad inesperada. Toda su vida había creído que él trazaba su propio destino. Que sus habilidades, su esfuerzo, su talento eran lo que le daban sentido a su existencia. Pero, ¿y si todo tenía un propósito mayor? ¿Y si su vida no dependía solo de sus planes, sino de algo más grande? El aire en la cocina pareció volverse más pesado. Yo pensé que también había perdido todo, murmuró Enrique. Elías no respondió de inmediato. Aún tienes algo mucho más valioso que cualquier carrera, cualquier éxito, cualquier relación rota, dijo con suavidad. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo en Dios. Enrique cerró los ojos por un momento. En ese instante, todo lo que había ocurrido desde el accidente cobró sentido. Los rechazos laborales. El vacío de los meses sin propósito. El pueblo que lo acogió sin pedirle nada. El legado de Rob Curtis. Las piedras de la iglesia. La fe de las personas que le habían abierto su hogar. Nada de esto era casualidad. No necesitaba más pruebas. Solo necesitaba rendirse y aceptar que Dios había estado llamándolo todo este tiempo. Cuando volvió a abrir los ojos, encontró la mirada paciente de Elías sobre él. Quiero aceptar a Jesús, susurró Enrique, con una seguridad que nunca había sentido antes. Elías sonrió, sin sorpresa, pero con alegría genuina. Entonces ora conmigo. Y en esa cocina humilde, en ese pueblo apartado, en medio de la historia de un misionero que había dado su vida por servir a Dios, Enrique entregó su corazón a Jesús por primera vez. El tiempo que pasaría en la Hermosa ya no sería solo una restauración de piedra y madera. Sería la restauración de su propia alma. La Hermosa ya no era solo un pueblo apartado. Para Enrique, se había convertido en un hogar. El aroma de las comidas de Doña Norma, la tranquilidad de las mañanas en la pequeña casa, la calidez de la gente, todo era de una forma que él no había imaginado. Pero el plazo se había cumplido. El mes pasó rápido, y ahora la iglesia se alzaba renovada, restaurada en su esplendor. Se sentía como nueva, pero al mismo tiempo, como si jamás hubiera perdido su esencia. El pueblo organizó una gran celebración. Después de todo, no solo festejaban la renovación de un edificio, sino la historia que lo había sostenido por más de 100 años. Hubo música, comida, risas, personas que habían viajado desde lejos para estar allí. Entre los invitados, Rebeca, la nieta de Doña Norma, se destacaba entre la multitud. Había estado fuera por trabajo, pero como muchos otros, regresó para ver el fruto del esfuerzo de su gente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Enrique, por un instante, todo el ruido de la celebración se desvaneció. No se conocían. No habían intercambiado una sola palabra. Pero en aquella mirada, era como si hubieran esperado el uno por el otro toda su vida.
Y sin embargo, nadie se atrevió a hablar. Porque Enrique sabía que la fiesta terminaría pronto, y al amanecer, él regresaría a su ciudad, a su vida. Pero, ¿realmente aún le pertenecía esa vida? La pregunta quedó flotando en el aire mientras la celebración continuaba. El último día en la Hermosa, cuando el pastor Elías se acercó con el pago por su trabajo, Enrique negó con la cabeza, con una sonrisa sincera. Al contrario, dijo con voz firme, es más lo que yo les debo por todo lo que me dieron. Elías frunció el ceño. Pero trabajaste duro. Es justo que recibas lo que te corresponde. Enrique miró el sobre con el dinero y lo devolvió al pastor. Me hicieron sentir especial, me hicieron sentir parte de sus vidas. Y sobre todo, me dieron el mayor regalo de todos, conocer a Jesús. Elías y las personas de la iglesia se sorprendieron, pero no discutieron más. Solo agradecieron su gesto, asegurándole que la Hermosa siempre sería su hogar, que las puertas del pueblo estarían abiertas para él, sin importar el tiempo que pasara. Y así, Enrique se marchó. Pero algo en su corazón nunca salió del pueblo. 3 meses después. Desde que volvió a la ciudad, Enrique había estado asistiendo a una iglesia, tratando de seguir creciendo en su nueva fe. Pero no era lo mismo. El ritmo acelerado, el ambiente diferente, la falta de la paz que había encontrado en la Hermosa, todo lo hacía sentir incompleto. Pero sobre todo, no podía dejar de pensar en Rebeca. La imagen de su mirada en la celebración seguía presente en su mente, como si algo dentro de él supiera que su historia con ella aún no había terminado. Sin embargo, no necesitaba solo un pretexto emocional para regresar. Tenía un plan. En esos meses, había estado pensando en cómo podía bendecir al pueblo de una manera duradera. Con parte de su indemnización, quería invertir en la Hermosa para que todos tuvieran una vida más digna. No era solo un gesto de gratitud, era un propósito. Había descubierto que en el pueblo se creaban esculturas maravillosas, obras que el mundo debía conocer. Así que estaba decidido a poner a la Hermosa en el mapa. Con esa certeza en su corazón, empacó su maleta y emprendió el regreso. No sabía si Rebeca estaría aún en la Hermosa. No sabía si el pueblo aceptaría su proyecto. No sabía si la Hermosa sería su hogar para siempre. Pero sí sabía una cosa. Dios lo había llevado allí con un propósito, y estaba listo para descubrirlo. Casi como si todo estuviera arreglado, lo primero que Enrique vio al llegar a la Hermosa fue a Rebeca. Salía de la casa de doña Norma, con su cabello suelto y una expresión serena. No lo miró, no se dio cuenta de su presencia, pero Enrique sintió como su corazón se detuvo por un momento. Respiró profundo y siguió avanzando. La iglesia se alzaba majestuosa, más viva que nunca. Al cruzar las puertas, Francisco lo recibió con una sonrisa radiante. Muchacho. Qué bueno verte. Siempre serás parte de nosotros. ¿Qué te trae por aquí? Enrique, emocionado, le devolvió la sonrisa. Vengo porque quiero invertir en el pueblo. Quiero que todos tengan mejores oportunidades, que lo que hacen aquí llegue al mundo. Francisco parpadeó, sorprendido. ¿Invertir? Sí, afirmó Enrique con convicción. Planeo comprar una casa aquí para pasar largas temporadas, o quién sabe. Francisco no pudo evitar soltar una carcajada de felicidad. Lo sabía. La Hermosa deja su marca en quien la conoce. Lo que Enrique no se atrevió a decir en ese momento, pero que su corazón ya sabía, era que Rebeca también tenía mucho que ver con su regreso. La historia aún no terminaba. De hecho, acababa de empezar. Los planes de Enrique para la Hermosa avanzaban con éxito. Las esculturas del pueblo empezaban a ser reconocidas fuera de sus fronteras, el comercio crecía poco a poco, y la vida de las personas comenzaba a mejorar con cada inversión que él realizaba. Pero más allá de los resultados visibles, había algo más profundo que se estaba gestando en su corazón.
Una tarde, mientras recorría la iglesia, una frase que había leído en la Biblia volvió a su mente con una claridad impresionante. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Se detuvo un momento, dejando que aquellas palabras se asentaran dentro de él. Respiró hondo y, sin miedo a admitirlo, dijo en voz baja. Es verdad, aunque me cueste admitirlo, pasaría de nuevo por todo lo malo del pasado con tal de estar viviendo lo que vivo hoy. ¡Qué bueno es Dios! Por años había pensado que su vida había sido destruida. Que lo que perdió jamás podría ser restaurado. Pero Dios, como con un hilo invisible, lo atrajo primero a él, y luego a este lugar que ahora llamaba hogar. Y, como ya podrán imaginar, Enrique y Rebeca se enamoraron. Lo que había comenzado como una mirada silenciosa en la iglesia, se convirtió en largas conversaciones, en risas compartidas, en una conexión que parecía haber estado escrita desde siempre. El amor en la hermosa tenía una forma especial de manifestarse. Y si alguien estaba más feliz que nadie, era doña Norma, quien observaba con orgullo cómo el joven que un día llegó perdido al pueblo, ahora había encontrado su propósito, su familia, y su vida nueva en Cristo. Todo fue parte del plan perfecto de Dios. La hermosa no solo le dio un hogar. Le enseñó que todo lo que ocurre en la vida, incluso lo difícil, tiene un propósito mayor en Dios. La hermosa nunca fue solo un destino en el mapa, sino un hilo invisible tejido por Dios en la historia de Enrique. Lo que comenzó como una restauración física se convirtió en la reconstrucción de su alma, su propósito y su futuro. Cada piedra colocada, cada mirada compartida con Rebeca, cada sonrisa de doña Norma le recordaba que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que creyó pérdida fue en realidad el camino hacia su verdadera vida, y mientras el sol bañaba el pueblo en tonos dorados, Enrique comprendió que el amor, la fe y el propósito de Dios lo habían llevado justo al lugar donde siempre debió estar.